Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y continuamos con nuestra lectura bíblica diaria del día de hoy. Y hoy nos corresponde el día 50. Uy, ya vamos en el día 50 de 365 días. Y les recuerdo, estamos en la Nueva Biblia al Día. Levítico capítulo 9. Los sacerdotes inician su ministerio. Al octavo día de la ceremonia de la consagración, Moisés convocó a Aarón, a sus hijos y a los jefes de Israel, y le dijo a Aarón que tomara un becerro para ofrenda por su pecado y un carnero sin defectos para el holocausto y que los ofreciera al Señor. Además, Moisés le dijo a Aarón: diles a los israelitas que traigan un macho cabrío para ofrenda por el pecado, un becerro y un cordero de 1 año cada uno, todos sin defecto, para ofrecerlos como holocausto. Además, el pueblo deberá presentarle al Señor como ofrenda de paz un toro y un carnero y una ofrenda de harina de la mejor calidad, mezclada con aceite de oliva, porque hoy se les aparecerá el Señor. Entonces llevaron todas estas cosas a la entrada del santuario, como Moisés lo había ordenado, y el pueblo vino y estuvo de pie delante del Señor. Moisés les dijo: si ustedes cumplen con todo lo que el Señor les ha pedido, entonces Él les mostrará su gloria. Moisés entonces le dijo a Aarón que caminara hacia el altar y presentara la ofrenda por el pecado y el holocausto, para que pidiera por el perdón de sus propios pecados y después pidiera perdón por los pecados del pueblo, de acuerdo con lo ordenado por el Señor. Aarón se acercó al altar y mató el becerro como sacrificio por sus propios pecados. Sus hijos le llevaron la sangre y él mojó el dedo en ella y la untó sobre los cuernos del altar y derramó el resto al pie del altar. A continuación quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el hígado de la ofrenda por sus pecados, de acuerdo con las órdenes dadas por el Señor a Moisés, y quemó la carne y la piel fuera del campamento. Le correspondió enseguida dar muerte al animal para el holocausto. Sus hijos le llevaron la sangre y él la roció a lo largo y ancho del altar. Le llevaron el animal descuartizado, incluida la cabeza, y lo quemó sobre el altar. Enseguida lavó los intestinos y las patas y los ofreció sobre el altar como ofrenda quemada. Acto seguido presentó la ofrenda del pueblo. Mató el macho cabrío y lo ofreció de la misma manera que lo había hecho con la ofrenda por sus pecados. De esta manera ofreció el holocausto al Señor de acuerdo con las instrucciones recibidas. A continuación presentó la ofrenda de harina de la mejor calidad. Tomó un puñado y lo quemó sobre el altar junto al sacrificio de la mañana. Después degolló el becerro y el carnero, que eran los sacrificios de paz que ofrecía el pueblo. Los hijos de Aarón le llevaron la sangre y él la roció a lo largo y ancho del altar. Luego tomó la grasa del becerro y del carnero, la grasa de las colas y la que cubría a los intestinos y la que cubría los riñones y el hígado. Colocó todo esto sobre el pecho de estos animales y Aarón los quemó sobre el altar. Y meció los pechos y el muslo derecho como un acto de consagración al Señor, tal como Moisés lo había ordenado. Entonces, con las manos extendidas hacia la gente, Aarón los bendijo y descendió del altar. Moisés y Aarón entraron al santuario. Cuando salieron, bendijeron nuevamente al pueblo, y la gloria del Señor se apareció delante de toda la congregación. Entonces descendió fuego de la presencia del Señor, que consumió la ofrenda y la grasa que había sobre el altar. Cuando el pueblo vio esto, dio gritos de júbilo y adoró al Señor. Levítico capítulo 10. Muerte de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron fuego sin consagrar en sus incensarios y ofrecieron incienso delante del Señor, de modo que actuaron en contra de lo que el Señor les acababa de ordenar. Entonces salió fuego de la presencia del Señor que los quemó y los mató. Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor quiso decir cuando declaró: me santificaré entre los que se acercan a mí y seré glorificado delante de todo el pueblo. Aarón permaneció en silencio. Moisés llamó a Misael,
y a Elzafán, primos de Aarón, hijos de Uziel, y les dijo: vayan y saquen a sus hermanos que quedaron delante del santuario y llévenlos fuera del campamento. Se acercaron pues, los agarraron por sus túnicas y los sacaron fuera del campamento como Moisés les había ordenado. Ley sobre el duelo sacerdotal. Entonces Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no lloren, ni anden despeinados, ni se rasguen sus vestidos en señal de duelo. Si lo hacen, el Señor se enojará contra ustedes y les dará muerte también, y hará caer su ira sobre todo el pueblo de Israel. El resto del pueblo sí puede lamentar la muerte de Nadab y Abiú y puede hacer duelo por el terrible fuego que el Señor ha enviado. Pero ustedes no deben salir del santuario, pues si lo hacen serán castigados con la muerte, porque el Señor los ha ungido. Ellos hicieron pues lo que Moisés ordenó. Ley sobre el culto y el licor. El Señor le habló a Aarón y le dijo: no bebas vino ni otras bebidas alcohólicas cuando tengas que entrar al santuario o morirás. Esta norma se aplicará a tus hijos y a todos tus descendientes de generación en generación. Así que deben aprender a distinguir entre lo que es sagrado y lo que no lo es, entre lo puro y lo impuro. De modo que también podrán enseñarles a los israelitas las leyes que yo, el Señor, les he dado por medio de Moisés. La porción de los sacerdotes. Entonces Moisés le dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, es decir, Eleazar e Itamar: tomen lo que ha quedado de la ofrenda de harina de la mejor calidad y cómanla sin levadura junto al altar. Es una ofrenda santísima. Por lo tanto, la comerán en un lugar santo. Esa parte de las ofrendas presentadas por fuego al Señor te pertenece a ti y a tus hijos. Así se me ha mandado. También podrán comer en un lugar puro el pecho que fue mecido y presentado al Señor, y el muslo que fue entregado como contribución. Es la porción que te pertenece a ti y a tus hijos e hijas para que se alimenten. Es la porción que les pertenece de los sacrificios de paz presentados por el pueblo de Israel. El pueblo debe traer el muslo que fue apartado y el pecho que se ofreció cuando se quemó la grasa, y ambos serán presentados mecidos delante del Señor. Después de eso serán para ti y para tu familia, porque el Señor lo ha ordenado así. Un caso especial. Moisés buscó diligentemente el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y cuando descubrió que lo habían quemado, se disgustó mucho con Eleazar e Itamar, los dos hijos de Aarón. ¿Por qué no se comieron la ofrenda por el pecado en el santuario? Les dijo: es una ofrenda santísima y Dios se la ha dado a ustedes para que quiten el pecado de la congregación, para hacer expiación por ellos delante del Señor. Puesto que su sangre no fue llevada al interior del santuario, debían haberla comido aquí como les ordené. Pero Aarón intercedió delante de Moisés. Ellos han presentado hoy la ofrenda por el pecado y el holocausto delante del Señor, y precisamente hoy me ha sucedido la desgracia de perder a mis hijos. Si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado en un día como este, ¿había agradado al Señor? Cuando Moisés oyó la respuesta de Aarón, quedó satisfecho. Salmos capítulo 25, versos 1 al 7. Salmo de David. A ti, Señor, elevo mi alma. En ti confío, mi Dios. No permitas que me humillen. No dejes a mis enemigos que se alegren en mi derrota. Nadie que tenga fe en ti, Dios mío, se avergonzará de haber puesto su confianza en ti, pero los que engañan a otros serán avergonzados. Enséñame la senda que debo seguir, Señor. Indícame el camino por donde debo andar. Guíame por medio de tu verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios que me da salvación. En nadie, sino en ti, tengo esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu misericordia y gran amor que siempre me has mostrado. Pasa por alto los pecados de mi juventud, Señor. Mírame con ojos de misericordia y perdón. Proverbios capítulo 9, versos 13 al 18. La mujer necia es escandalosa, es ignorante y ni siquiera lo sabe. Se sienta a la puerta de su casa en lo más alto de la ciudad. Llama a los que pasan por allí, a los que andan por el buen camino.
Vengan conmigo los inexpertos, les dice a los faltos de juicio. El agua robada es más refrescante y el pan que se come a escondidas sabe mejor. Pero ellos no se dan cuenta que allí está la muerte y que sus invitados ahora están en el fondo de la fosa. Marcos capítulo 1 versos 1 al 45. Jesús expulsa a un espíritu maligno. Llegaron a Capernaum el día de reposo por la mañana, entraron en la sinagoga y Jesús comenzó a enseñar. La gente quedó maravillada de su enseñanza porque Jesús hablaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Un endemoniado que estaba en la sinagoga se puso a gritar: «Ah, ¿por qué nos molestas, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que eres el Santo de Dios». Jesús le dijo: «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo sacudió con violencia al hombre y salió de él dando un gran alarido. Todos se quedaron tan espantados que se preguntaban unos a otros: «¿Qué es esto? ¿Es una enseñanza nueva? ¿Y con qué autoridad hasta los espíritus inmundos lo obedecen?». La noticia de lo sucedido corrió rápidamente por toda Galilea. Jesús sana a muchos enfermos. De allí Jesús, Jacobo y Juan se fueron a casa de Simón y Andrés y le contaron a Jesús que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Inmediatamente se le quitó la fiebre y se levantó a servirlos. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, le llevaron a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos y endemoniados, pero no permitía que los demonios hablaran y revelaran quién era Él. Jesús ora en un lugar solitario. A la mañana siguiente, todavía de madrugada, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario a orar. Simón y los demás fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: «Toda la gente te anda buscando». Él les respondió: «Vámonos de aquí a otras ciudades cercanas donde también debo predicar. Para eso vine». Así que Jesús recorrió Galilea entera, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Jesús sana a un leproso. Un leproso se le acercó y de rodillas le dijo: «Si quieres, puedes sanarme». Jesús, compadecido, lo tocó y le dijo: «Quiero, queda curado». E instantáneamente la lepra desapareció y quedó limpio. Jesús lo despidió de inmediato y le recomendó con seriedad lo siguiente: «Mira, no le digas a nadie que yo te curé. Vete a presentarte ante el sacerdote y llévale la ofrenda que Moisés mandó para que les conste a los sacerdotes». Pero tan pronto salió de allí, comenzó a divulgar lo que le había sucedido. Como consecuencia de esto, Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en los lugares apartados y aún así, de todas partes llegaban a Él. Y hemos terminado nuestra lectura bíblica diaria del día 50. Les espero mañana. Shalom para todos.